Bueno, compañeros, en este momento nuestro amigo Pastor Alfran Terán de la ABECOR, ¿verdad? Eh, Les da una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque están aquí. Vamos a estudiar un poco la perspectiva de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, basándonos en el contexto de Daniel y Apocalipsis. Él desea que nosotros cantemos un himno en este momento, ¿verdad? El himno 74. Himno 74. Alfran, yo no me lo sé, tú necesito que me ayudes, mi viejo. No tenemos sonido. No, mi viejo, no se coordinó eso. Vamos a cantar así. Déjame, que es que lo que pasa es que estoy en el celular de Dani, entonces déjame ¿Puedo, buscar aquí el ignario. De puedo, todas dar- maneras, entonces vamos a... puedo colocarlo si así deseo? No, bueno, Bueno, para José, mí, por favor. bueno, si lo tienen allí, vamos a escucharlo, vamos a cantarlo. Me confirman si se escucha. Presente en su canto al gran creador. El mundo, el universo es Dios omnipotente. Su nube protege del sol el desierto, columna es de fuego, parte grano es vino para el peregrino. El fin es yacer tranquila su fe. Cristo Jesús. Eternam planetarium, a los que en el espacio su rumbo marcó. Desarrollos y ríos, mares y proclamamos alcemos las voces. A nuestro alrededor, amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, compañeros, en este momento, pues, dejamos al pastor Alfran Terán de la Asociación Venezolana Central del Oriente. ¿No es así, Alfran? Centro Oriente. De Centro Oriente, pues. Ya varios de nosotros lo conocen. Bienvenido, Guillermo, bienvenido, Eliezer. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Listo, Alfred, el tiempo es tuyo, mano. Ok, bueno, primero que nada, muchachos, es un placer para mí estar acá y poder, bueno, algunos los conozco de vista, a otros no tanto, pero estamos contentos de poder tener este
esta oportunidad. Es un momento realmente para compartir, es un momento para crecer. No, no son posturas ya establecidas como tal, simplemente lo que quisiera en esta noche es poder compartir con ustedes algunos de los principios que aparecen en el libro de Daniel y que se reflejan en el libro de Apocalipsis, y que estos nos puedan ayudar a nosotros en nuestro ministerio y a tener una forma más sencilla de no solamente conocer las verdades que están allí, sino de explicarlo cuando tengamos la oportunidad. Para mí ha sido de gran bendición esto, y eh, con estos principios, pues, he visto que podemos presentarlos a nuestros hermanos de una manera más sencilla, que ellos lo puedan entender y que a la vez ellos también lo puedan compartir con otros, porque son los mensajes necesarios, importantes para estos tiempos, y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Oye, quiero tener una pequeña oración. Oremos. Padre Celestial, colocamos nuestras vidas en tus manos. Queremos pedirte que tú nos puedas ayudar, acompañar y bendecir, y que tu gracia, Señor, en esta noche nos pueda colmar. Danos el tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, muchachos. Yo no sé si, Argenis, pudiste pasar las diapositivas. Aquí están, pastor. Ok. Si quieres te metes allí, mi hermanazo, porque ellas tienen una... Es decir, se van a abrir por partes y nos va a ayudar dentro de la explicación. Voy a eso. Ok, gracias, mi hermano. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Solamente aparece zona 1 SOBC. José. José, gracias, José. Alfran, Gracias. él es Ajá. José, él es José Mora, compañero y amigo de clases allá en el seminario. Ok, tuyo, compañero tuyo, que a lo mejor pudo ser compañero mío. Sí, compañero mío. Muchachos, les voy a pedir, aprovechando la ocasión, les voy a pedir de que en lo que puedan tengan sus Biblias ahí al frente para que vayamos corroborando las informaciones. ¿Me explico? Ok, está bien, gracias por la acotación. Yo porque no teníamos luz, sin embargo había señal, acaba de llegar la luz y a lo mejor ahorita vamos a la computadora. Sin embargo, quiero que veamos, vamos a tocar solamente por encima o solamente unos aspectos de Daniel, y quiero que ahí tenemos la primera diapositiva, muchachos. Ahí vemos lo que es la visión de Daniel 2, el sueño del rey. Sí, podemos ver que cada símbolo tiene su interpretación. El oro representa a Babilonia, la plata a Medo-Persia, el bronce a Grecia. Sin embargo, ya yo aquí estoy colocando ya se está colocando lo que es la interpretación completa, porque ya vamos a ver algo. Entonces, el oro Babilonia, plata Medo-Persia, bronce Grecia, hierro Roma imperial, hierro y barro Roma papal, y el sexto, que sería la piedra cortada no con manos, ¿no? Que representa el reino de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos acerca de este sueño y de la interpretación, ¿no? Siguiente diapositiva, mi hermano. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver la segunda visión. Vamos a conseguir 4 visiones en total, es decir, hay más, pero hay un principio que se repite en estas visiones. Si vemos allí Daniel capítulo 7, aparece el león, el oso, el leopardo, la bestia con 10 cuernos, el cuerno pequeño, y al final tenemos una escena de juicio. Entonces, el león sabemos que representa a Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia, la bestia de 10 cuernos Roma imperial, la bestia o el cuerno pequeño Roma papal. Y lo último que se presenta allí en la visión del capítulo 7 es el proceso de juicio, que es cuando viene hacia el anciano de días y se abren los libros y comienza el juicio.
Entonces, si vemos estos dos, tienen un principio, tienen 6 elementos cada uno. Tanto Daniel 2 como Daniel 7 aparecen 6 elementos. Siguiente diapositiva. Ok. En Daniel 8 tenemos otra visión y quiero que veamos algo importante. La N/M significa que no se menciona. En Daniel capítulo 8, aunque en los dos anteriores vemos que aparece Babilonia, en el capítulo 8, versículo número 1, dice que es el tercer año del reinado de Belsasar. Es decir, está terminando o está por concluir el reinado de Babilonia. Por eso no se menciona en la visión. Sin embargo, en el capítulo 8 aparece el carnero, que dice que es Medo-Persia. Aparece un macho cabrío, que dice que en la interpretación que es el rey de Grecia. No se menciona ni bestia, ni algo de hierro, ni los 10 cuernos en el capítulo 8. Fíjense que ya aparece, no se menciona. Pero inmediatamente se introduce con el cuerno pequeño y el sexto elemento del capítulo 8 habla acerca de la purificación del santuario. Sabemos que el final del capítulo 8 dice ¿hasta cuándo será la visión? Entonces allí el ángel le responde hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si nos fijamos, se repite ese principio de 6 elementos. Daniel capítulo ahora, en la siguiente diapositiva. Gracias. Tenemos a Daniel capítulo 11 y 12. En Daniel capítulo número 11 no se menciona Babilonia, pero se menciona directamente a los medos y a los persas, se menciona directamente a Grecia y ahí aparece un rey del sur y un rey del norte. Aquí hay muchas posturas, y yo lo hablaba con Argenis, hay muchas posturas con respecto a el rey del norte y el rey del sur. No es esto una postura, es decir, no quiero que se vea como una postura de mi parte, sino que veamos simplemente, estamos comparando las 4 visiones, comparando los elementos, y simplemente son conclusiones que nos está arrojando la misma interpretación bíblica según el orden. Entonces, en Daniel 11 y 12 no aparece Babilonia, ya el reino de Babilonia se acabó, ahora está reinando Medo-Persia, por eso aparece Medo-Persia, luego Grecia, que sabemos que es el orden. Aparece el rey del sur, que yo coloco allí Roma imperial, el rey del norte, Roma papal, y aparece en el capítulo 12 Miguel levantándose. Dice que se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Es decir, también aparecen 6 elementos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Siguiente diapositiva. Según esto, miren, ahí está, ¿ves? Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 y 12. Está lo mismo que acabamos de estudiar. Daniel 2, oro, plata, bronce, hierro, hierro, barro y piedra. Daniel 7, león, oso, leopardo, bestia con 10 cuernos, cuerno pequeño y juicio. Daniel 8, pero hay algo que es interesante que quiero compartir con ustedes. Cuando en el capítulo 2 habla de la roca, perdón, los pies de hierro y barro, vamos a conseguirnos con una expresión que quiero que la veamos. Daniel capítulo número 2. Y aquí sí les voy a pedir que busquemos allí en nuestras Biblias, en la interpretación del hierro y el barro. Dice así, versículo número Daniel 2:42, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué es lo que mantiene junto el hierro con el barro? Dice allí en la interpretación una alianza, dice alianzas humanas, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos a Daniel 11, es decir, hierro y barro, me dice que lo que mantiene junto al hierro y el barro es alianzas humanas, alianzas humanas. Ahora, cuando vamos a Daniel capítulo número 11,
hablando del rey del sur, que yo estoy colocando ahí en la diapositiva, que representa Roma imperial, miren lo que dice el versículo 5, Daniel 11, 5 y 6. Dice, el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Es decir, en la visión del capítulo 2 dice que el hierro y el barro se unen por medio de una alianza humana, ¿cierto? Y en el capítulo número 11, hablando de el rey del sur y el rey del norte que yo coloqué allí, que representarían a Roma imperial y Roma papal, están o se unen, si se fijan o si no fijamos, se unen por medio de alianzas. Es decir, solamente lo coloqué allí para hacer esa acotación. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la interpretación. Como les dije, hay varias posturas, sin embargo, yo estoy tratando de irme o de presentar la más apegada a la Biblia. Entonces, el capítulo 2, específicamente hablándome del quinto reino, de hierro con barro, me dice que se unieron por alianzas. Y el capítulo número 11, hablándome justamente del hierro y el barro, si seguimos la secuencia, me habla de alianzas humanas y aparece una mujer. Entonces sabemos que fue Roma imperial y luego Roma papal, es decir, Roma unida con la iglesia. Simplemente una acotación que quería mostrarles. Ahora, siguiente diapositiva. Ok. Fijémonos algo. Si repasamos la primera diapositiva, 4 visiones que hablan del mismo evento, solo que hacen énfasis, cada una hace énfasis en algo distinto. Sí, en algunas se menciona una cosa, en algunas no se menciona algo, porque Dios, a través de Daniel, fíjense ustedes muchachos, la vida de Daniel, toda su vida fue dentro de estas 4 visiones, dentro del mismo tema, pero el tema era tan amplio, recuerden que son 2300 tardes y mañanas, que requería mucha información y Dios se la pasa a Daniel, ¿verdad? Haciendo énfasis siempre en el mismo evento, en los mismos eventos, solo que con distintos énfasis. Bueno, ok, antes de continuar, espero que vayan captando ciertas ideas. Ahora, Daniel nos muestra este principio. Fíjense el principio que nos muestra Daniel. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo del 1 al 3. Apocalipsis capítulo del 1 al 3. Está unido, es uno solo. Y fíjense lo que aparece allí. Y vamos a hacer énfasis solamente cuando hablamos de Apocalipsis, vamos a hacer énfasis en lo primero y en lo último. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, nosotros nos conseguimos a las 7 iglesias. Si ustedes se fijan, las cuatro veces que Dios le da la visión, siempre aparecen 6 elementos en el libro de Daniel. Pero ahora en el libro de Apocalipsis aparecen 7 elementos. Tenemos a las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea sabemos, tal vez algunos de ustedes ya lo saben, su significado es el pueblo del juicio y ya vamos a ver por qué lo resalto en rojo. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Ahora tenemos a los 7 sellos. En Apocalipsis vamos a conseguir las 7 iglesias, vamos a conseguir los 7 sellos, vamos a conseguir las 7 trompetas. Ahora, si se fijan o si nos fijamos, Apocalipsis, quiero detallar un poquito allí con respecto al capítulo, a los sellos. ¿Por qué, muchachos? Porque los sellos comienzan, les pregunto si me escucho bien. Sí, sí, sí. Sí. Sí, me escucho bien. Se perdió un poco el audio, pastor. Ahora, Mejor, como está Oh. como ahorita. ¿sí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Estamos entre compañeros, así que pueden preguntar, amigos, o el que tenga alguna acotación, no teman, que aquí estamos para eso, pues, para estudiar. Alfran, no sé si puedes indagar, o sea, o explicar un poco, ¿verdad? Que la intención de explicar lo de Daniel es ver el principio que se cumple en Daniel en las 4 visiones, en el sentido de que hay 6 características que aun cuando son diferentes, dan referencia al mismo evento. Cuando hablamos del oro, cuando hablamos de Daniel 7, 8, ¿verdad? Aun cuando vemos que son cosas diferentes, vienen a dar referencia a Babilonia. Y así sucesivamente con las otras que ya tú venías explicando, vienen haciendo referencia a Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, a Roma papal y finalmente la piedra, ¿verdad? Que viene hablando sobre juicio. Ok, José, si quieres me devuelves un poquito a la diapositiva marrón. Gracias. Si lo vemos horizontalmente, gracias Argenis por la acotación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Dios utiliza distintos símbolos para hablar del mismo, ya sea el mismo evento o ya sea el mismo reino. A veces nosotros nos limitamos a darle una sola interpretación a un símbolo, cuando realmente un símbolo puede tener varias. Siempre recordando el principio de que cada símbolo tiene que tener una interpretación bíblica, no nos vamos a volver locos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vemos el último factor, que sería la piedra del capítulo 2, si nosotros vemos ese que es el que quiero hacer énfasis ahorita, vemos que en el capítulo número 2, el sexto punto, el sexto reino es la roca que se corta. Pero en el capítulo número 7, lo sexto que nos habla allí Dios a través de Daniel es acerca del juicio. Y en el capítulo número 8, lo sexto es la purificación del santuario. Y en el capítulo 12, Miguel se levanta. Entonces yo compartía, estaba hablando con Argenis y yo le decía, así como, por ejemplo, la plata, el oso, el carnero, es Medo-Persia, distintos símbolos que hablan del mismo reino, entonces nosotros tendríamos que, si es un principio bíblico, entonces la piedra que es cortada no con mano, el juicio, la purificación del santuario y cuando Miguel se levanta deberían ser el mismo evento. ¿Sí? Por eso allí yo coloqué juicio y sellamiento al final como resultado. ¿Por qué? Porque el juicio comenzaba al final de estos reinos. Porque la piedra, ¿verdad? Es cuando se impone el reino de Cristo. Allí lo dicen en la interpretación de Daniel 2. Y en el capítulo 8 habla de la purificación, es decir, habla de varios eventos, pero al final deberían, por el principio bíblico que estamos estudiando, deberían ser el mismo evento, aunque con diferentes terminologías. ¿Me hago entender? Pues Sí, claro. Ok, espero. Claro. Y es importante, Alfred, que resaltes que aun cuando tú dices en Daniel 8 y Daniel 11 que no se menciona con exactitud Babilonia, se hace referencia en vista de que por lo menos en Daniel 8 comienza hablando del tercer año del reinado de Belsasar. Correcto. Entonces, automáticamente me lleva en el tiempo a que estamos en el contexto de Babilonia, ¿me explico? Correcto. Y que en el 11 no se menciona porque ya Babilonia quedó en el pasado, ya no hay más que escribir y que analizar o que estudiar de Babilonia. Ok, bueno, como les digo, muchachos, espero que vaya quedando claro. Aquí están unos mensajes, el mensaje es claro, muy buen paralelismo en las 4 visiones. Ok, me alegra que lo estén entendiendo, muchachos. Ahora, este principio es el que vamos a estudiar ahora en el libro de Apocalipsis. Gracias, campeón.
¿Por qué? Porque vemos 7 iglesias y la última iglesia hay una referencia acerca de juicio. Vamos ahora a los 7 sellos. Ahora, cuando vamos a los 7 sellos tenemos que ver algo interesante, muchachos. Es que nosotros debemos estudiar así como tenemos cuatro distintos, 4 visiones distintas, pero que nos hablan del mismo tema y las tenemos que estudiar individualmente. El mismo Dios que inspira a Daniel para escribir el libro de Daniel es el mismo Dios que inspira a Juan para escribirlo. Por lo tanto, debemos ver si se repiten los mismos principios. ¿Por qué? Porque hay un detalle que nosotros hemos leído la Biblia hacia adelante ya, pero esto es lo que yo quería compartirles. Es que si nosotros estudiamos la Biblia por visión o por el Apocalipsis, por dentro de el contexto de las 7 iglesias y dentro del contexto de los sellos, entonces se nos va a hacer mucho más fácil darle una explicación más clara. ¿Por qué? Porque en el de los sellos comienzan, y ahí están los versículos, del 4 al 7. ¿Por qué? Porque el capítulo número 4 nos muestra, lo que está sucediendo en el cielo. En el capítulo 4, muchachos, nos vamos a conseguir, y me voy a detener un poquitico a explicar lo del capítulo 4 y 5. En el capítulo número 4 nosotros nos encontramos a un cielo, 24 ancianos, 4 seres vivientes, pero no está la presencia de Jesús. En el capítulo número 5 está el Padre con el libro en la mano y Juan llora porque nadie lo puede abrir. ¿Quién lo puede abrir? Y aparece Jesús y dice, el Cordero como inmolado. Es decir, Jesús aparece luego de su ascensión al cielo. Es decir, el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis es Jesús ascendiendo al cielo después de su muerte y su resurrección. No aparece en otro libro del Nuevo Testamento, solamente en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, Jesús aparece como Cordero inmolado en el capítulo 5 y Jesús es el que puede abrir los sellos. Pero no solamente puede abrir los sellos, sino que quiero que vayamos al capítulo número 4, capítulo número 5. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Miren lo que dice el versículo número 5 y 6. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiese sido inmolado, dice en mi versión. Es decir, Jesús después de muerto y resucitado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Ahora, esos 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, podemos ver su interpretación en el capítulo número 1. Vamos al capítulo número 1, versículo número 4 y 5. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, ¿de parte de quién? ¿Quién es el primero? El que es, que era y que ha de venir. Ese es el primero, ¿no? Que saluda, o de la salutación. Además dice, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, que sería el segundo que aparece. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Le hago una pregunta, muchachos. ¿A quiénes se está refiriendo Juan allí? A la deidad, ¿no? A la deidad, correcto. Ahí aparece el que es, que era y que ha de venir, refiriéndose al Dios el Padre. Habla de los 7 espíritus de Dios, que representaría el Espíritu Santo, y habla de Jesucristo. Ahí está la deidad. Ahora,
Leímos el capítulo número 5. Y el versículo número 6 dice que cuando Jesús tomó el libro, llegó al cielo como cordero inmolado, toma el libro y comienza o va a abrir los sellos, dice que él envía a la tierra. ¿A quién envía a la tierra? Al Espíritu Santo. A los 7 espíritus, que es el símbolo del Espíritu Santo. Es decir, ¿acaso no fue eso lo que ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo y luego fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés? Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante, muchachos? Lo interesante es que el principio o el comienzo de los 7 sellos es cuando Jesús asciende al cielo, cuando envía el Espíritu Santo y cuando la Iglesia Apostólica comienza su obra. Es decir, el principio de los sellos está enmarcado en Apocalipsis 4 y 5, con el derramamiento del Espíritu Santo a la Iglesia Apostólica. Es decir, ese es el origen, la Iglesia Apostólica. Por eso lo coloqué allí, el primer sello, Iglesia Apostólica, en el segundo recuadro que salió. ¿Y cómo termina? Bueno, cuando vemos cómo termina, nosotros nos vamos a dar cuenta que está hablando de los sellos y que termina con el sellamiento. Por eso está allí en verde. Y por eso lo coloqué en los dos, porque está en el final del 6º sello y el principio del 7º sello. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Espero nos dé tiempo. Ahora tenemos Apocalipsis del 8 al 11 que nos habla de las 7 trompetas. Fíjense que en la primera trompeta no hace mención tampoco. Pero la última trompeta quiero que la leamos, muchachos. Quiero que la leamos. Dice Apocalipsis 11, del 15 al 18. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Es el momento en que Jesús está recibiendo el reino. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar, dice en mi versión. Versículo 18. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si nos fijamos en el final de la 7ª trompeta, podemos ver que está hablando 1 de reino y 2 termina hablando nuevamente acerca de juicio. ¿Sí se dan cuenta? La 7ª iglesia termina hablando de juicio, sí. El 7º sello termina hablando de sellamiento, pero para que haya sellamiento tiene que haber un juicio, porque se sella el que ya está para salvación. Y la 7ª trompeta también nos habla de reino y también nos habla de reino y también nos habla de juicio. Ahora, aunque ok, gracias. Por eso lo coloqué, porque ya vamos a ver otro cuadro, y por eso coloqué allí en la parte de los sellos, gracias por la acotación. Por eso 6º y 7º coloqué sellamiento en los dos, porque el 6º sello, ¿verdad? Al final del 6º sello se habla del sellamiento y el 7º sello es silencio, y ya vamos a ver ese cuadro comparativo para que lo veamos. Ok, ahora vamos con el último recuadro. El último recuadro es Apocalipsis del 12 al 15. Apocalipsis 12:1 habla de: y vi una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, en su cabeza 2 estrellas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la iglesia apostólica, a la iglesia que nace con Cristo.
Por eso les digo, si nosotros nos damos cuenta, aparecen el mismo principio del que nos habla Daniel. Sí, 4 sellos, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Y aquí no nos habla de 7 específicamente, pero del 12 al 15 es una abreviación de lo que dicen lo que dice de las 7 iglesias, de lo que dice de los 7 sellos y lo que dice de los 7 trompetas. Ahora, comienza con la iglesia apostólica. Le hago yo una pregunta. Las 7 iglesias, aunque no menciona dónde comienza, sabemos qué representaba la iglesia de Éfeso. Representaba a la iglesia naciente, la iglesia apostólica. Vemos ese principio cuando hablamos de Babilonia en el libro de Daniel. Hay lugares donde se menciona directamente y hay lugares donde no se menciona. Entonces, el principio de las 7 iglesias es la iglesia apostólica. El principio de los 7 sellos es la iglesia apostólica. El principio de las 7 trompetas tiene que ser la iglesia apostólica. Y el principio Ok. Buenas noches, ¿Me volví. escuchan? Buenas noches. Fui yo, disculpe. Ok. La vuelvo a compartir. No te preocupes, viejito. Estábamos bien. Ok, entonces, si nos fijamos al final del capítulo 14 y 15, volvemos a ver el mismo en sus últimos presentaciones, por decir, en su 6ª o 7ª presentación, vemos el mismo mensaje o el mismo tema, el tema que se repite al final de cada iglesia, al final de cada sello y al final de cada trompeta, es sellamiento y juicio. Ahora, vemos el mismo principio, lo que quiero que veamos, muchachos, vemos el mismo principio de Daniel que se presenta en Daniel. Es interesante porque lo podemos ver. Sin embargo, esta diapositiva nos va a aclarar algunas cositas. Por favor. Apocalipsis del 1 al 3, ahí están las 7 iglesias de forma de arriba abajo verticalmente. Están del 1 al 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Del 4 al 7, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Del 8 al 11 tenemos las trompetas. Del 12 al 15 tenemos la mujer vestida de sol. Ahí coloqué los años, ahí están las fechas. De todas maneras, yo les voy a dejar las diapositivas. Ahí están las fechas, que ese es el tiempo de cada mensaje. Pero lo que quiero que veamos horizontalmente en la última línea es que la Odisea nos habla de juicio. El 7º sello nos habla de sellamiento, o el 6º. La 7ª trompeta nos habla de juicio y Apocalipsis 12 al 15 nos habla de juicio y sellamiento. Es decir, ese último elemento es un elemento repetitivo tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y ya lo vamos a ver. Siguiente diapositiva. Miren la comparación, muchachos. Primera, en Daniel, 4 visiones distintas hablan del mismo tema. En Apocalipsis, 4 visiones distintas hablan del mismo tema. Hablan de juicio, hablan de sellamiento, comienzan por la iglesia apostólica, sí. En Daniel comienzan por Babilonia y terminan con también juicio y sellamiento. 2. Representan en Daniel, representan periodos históricos de los reinos del mundo, ¿sí o no? Sí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. En Apocalipsis representan periodos históricos de la iglesia apostólica. Entonces, en esta comparación nosotros vemos que los periodos históricos en Daniel hablan es de los reinos del mundo, es decir, aquí, la tierra. Pero en Apocalipsis nos habla de, sí, la tierra, pero su iglesia en la tierra.
3. Todos tienen como origen Babilonia en Daniel, en las 4 visiones, aunque no se mencionen algunas. En Apocalipsis todos tienen como origen la iglesia apostólica. 4. Todos terminan con el juicio. En Daniel, en Apocalipsis, todos terminan con juicio y sellamiento. Aunque en Daniel hace énfasis al momento histórico, a la parte histórica y a los reinos de la tierra, el énfasis es el mismo de Apocalipsis. Por lo tanto, el tema principal, tanto de Daniel como en Apocalipsis, es el tema de juicio y sellamiento. 5. Todos tienen 6 elementos en Daniel. En Apocalipsis, todos tienen 7 elementos. Y 6, 6 es número incompleto o número de hombre, como dice el mismo Apocalipsis. Es decir, ¿de qué se está hablando y de qué se le está haciendo énfasis en el libro de Daniel? A los hombres, a los reinos de los hombres, ¿cierto? Pero en Apocalipsis dice, 7 es el número perfecto, es el número de Dios y que identifica su iglesia. Es decir, el Apocalipsis repite el mismo principio, repite los mismos principios y eso es lo que quiero que veamos, muchachos. Quiero que lo veamos, es para que para que se pueda hacer un poquito más fácil la comprensión de las verdades proféticas de Daniel y Apocalipsis y que para nosotros sea más fácil explicarlo. Y además, que los hermanos puedan entenderlo. Vamos a la última diapositiva. Gracias. Si se fijan, arriba aparece Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8, Daniel 11. Aparecen sin orden, es decir, están desordenados. En Daniel 7, el último evento habla de juicio. En las 7 iglesias habla del pueblo acerca del juicio. En Daniel 2 dice que habla de la piedra y del reino eterno. En Apocalipsis 11, del 15 al 18, dice que cuando ocurra eso, es que Jesús toma el reino y también habla de juicio, que sería la 7ª trompeta. En Daniel 8 habla de la purificación del santuario, el último elemento. En Apocalipsis 14, 6 nos habla de un mensaje de juicio dentro del mensaje de los 3 ángeles y nos dice en el capítulo 15, 5, quiero leerlo. Apocalipsis 15, 5, miren lo que dice. Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo y la tierra y la tienda del pacto. Y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban las 7 plagas y iban vestidos de lino limpio y resplandeciente con bandas de oro alrededor del pecho. Es decir, en Apocalipsis capítulo número 15 se ve ahora el santuario abierto. Antes estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? Porque Jesús todavía estaba intercediendo. El santuario se abre porque ya Jesús va a salir del santuario. Ahora, en Daniel capítulo número 8 habla de la purificación del santuario, mientras que en Apocalipsis 12 al 15 nos habla del final de la purificación del santuario. En Daniel 11, Miguel se levanta, ¿recuerdan? Y en Apocalipsis 8:1, el 7º sello dice que hay silencio. ¿Por qué hay silencio? Porque Jesús se levanta, se abre el santuario. Jesús se levanta, termina su obra intercesora, culmina el juicio, culmina el sellamiento. Y ahora hay silencio en el cielo porque ya no hay nadie que interceda por el pueblo. Ahora, si se fijan, si nos fijamos, muchachos, nosotros podemos ver allí cómo estos elementos están íntimamente ligados y cómo el mismo Dios que inspiró a Daniel de esa manera es el mismo que inspiró a Juan siglos después para darnos las mismas verdades. Ahora, ¿cómo debemos estudiarlo? Estudiemos cada elemento, sean las 7 iglesias, sean los 7 sellos, o sean las 7 trompetas.
de manera independiente para extraer de cada una la verdad o el énfasis que Dios hace en cada una de ellas. Quisiera que me devolviera a la anterior, a la otra. Porque si nos fijamos, muchachos, vamos allí, vamos a Éfeso. Éfeso. En Éfeso, al lado, vemos que Éfeso tiene un sello. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el orden que Dios da en Apocalipsis es una iglesia, un sello y una trompeta. Es decir, en Éfeso es la iglesia apostólica. Hay un sello que debe abrirse en el tiempo de Éfeso. Hay una verdad que solamente se abre en el tiempo de la iglesia de Éfeso. Y cuando se abre ese sello, entonces el ángel tiene que tocar la trompeta, tiene que dar el sonido del mensaje que estaba oculto en el sello. Es decir, cada etapa de la iglesia tiene un sello, algo que estaba velado, algo que estaba sellado, pero que en su momento se necesitó abrir para que fuese comunicado. Termino con esto, muchachos. Podemos ver en esta diapositiva que Esmirna, por ejemplo, había un sello, que en el tiempo en que vivió la iglesia en Esmirna era una verdad que se abrió para ellos y como trompeta la fueron a tocar. Por eso el orden es una iglesia, un sello y una trompeta. ¿Por qué? Porque una iglesia necesita una verdad específica para su momento. Esa verdad la abre Cristo en el cielo. La iglesia la conoce, la iglesia la comprende, la iglesia la entiende. Y entonces ahora la iglesia va a sonar la trompeta, a anunciarle al mundo la verdad específica para ese momento. Más o menos captan la... Sí, pastor. Bueno, muchachos, espero en Dios que este compartir que hemos tenido, esta oportunidad que hemos tenido, sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que pueda abrir ese entendimiento en ustedes, así como lo hizo en mí cuando estaba estudiando esto. No fue hace años, fue hace unos pocos días. Y de verdad me alegro, muchachos, porque el Señor tiene una iglesia que permanecerá y perdurará. Y Él ha provisto todo lo necesario de ella. Todos somos parte de Él, debemos amar a nuestra iglesia, por eso debemos amar a nuestros hermanos, por eso debemos indagar, porque hay verdades especiales para nuestros vidas que necesitamos compartir. Ahora me escuchan. Ahora me escuchan bien. Sí, Ahora sí. sí. Ahora sí. Es que se volvió a ir la luz. Es raro porque nunca se había ido tantas veces en 2 horas. Se ha ido como 4 o 5 veces. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Ya sea que me la hagan por el chat o por aquí. No tengan temor, muchachos, a hacer preguntas. No tengan temor, que aquí estamos puros estudiantes y estamos para aprender. Si hay alguien que quiera acotar algo con respecto a el tema de las 7 iglesias, de los sellos, de las trompetas, el énfasis y la relación que existe en las visiones que se establecen en Daniel y en las visiones que se establecen en Juan, en Apocalipsis, perdón, con Juan. Si alguien quiere acotar algo, pues hágalo. Yo tengo una acotación. Correcto. ¿Me escuchan? Sí, campeón. Te escuchamos. Sí, se escucha. Mira, tú sabes que, bueno, no es casualidad, para Dios no hay casualidad. Hace como 2 semanas estaba participando de un estudio precisamente de este tema. Y me llamó la atención un dato curioso,
que se presenta y que afianza pues más la relación que hay entre las dos visiones, tanto la de Daniel como la de Juan. Sabes que en el capítulo, de alguna manera, como ya lo mencionaste, con materiales, en este caso oro, plata y así. Pero en el se hace referencia a los reinos con bestias o con animales, un león, luego un oso, un leopardo y así. Daniel lo presenta en ese orden, primero Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia y por último Roma. Pero en Apocalipsis 13, Juan lo presenta de otra manera. Si lo tienen allí, pueden seguir la lectura conmigo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, vi subir del mar un monstruo o una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Ahí ya menciona la primera bestia. Luego dice, este monstruo que yo vi parecía un leopardo, tenía patas de oso y boca como de león. Si se dan cuenta, Juan lo presenta en orden inverso. Daniel lo presenta león, oso, leopardo y por último Roma. Y Juan lo presenta en orden inverso. Primero Roma con la bestia la primera, luego presenta que parecía que tenía parecido con un leopardo, que viene siendo Grecia, patas como de oso, media y Persia y boca como de león. Eso me llamó bastante la atención, el orden inverso, porque desde el punto donde Daniel recibe la visión, él la recibe en el punto él estaba en Babilonia. Y entonces, a futuro, lo que vendría sería en orden, luego de Babilonia, Media y Persia, Grecia y por último Roma. Pero ya Juan recibe su visión estando en Roma como tal. Entonces lo presenta en retrospectiva. Antes de él viene el leopardo y así sucesivamente hasta llegar hasta el león. Eso me llamó la atención, un dato curioso y quería compartirlo con ustedes. Y me gustó bastante porque afianza más la relación que hay entre las visiones y la historia y que la palabra de Dios permanece para siempre. Correcto, mi viejo. Excelente. Bueno, ahí tenemos, hay una pregunta. Ajá. Allí está una pregunta creo que es de Fabricio. Dice, Sí. de acuerdo al séptimo sello, me gustaría que explicase cómo hay una acción de sellar, porque hubo un silencio de media hora, dando a entender que ya hubo la acción del sello y ya Cristo viene a buscarnos, que es lo que dice Daniel 12, Miguel se levanta. Correcto. Bueno, tenemos que ver que en todas, en estas 4, como lo hemos fraccionado en 4, ¿verdad? El sexto, sea la sexta iglesia, sea el sexto sello, o sea la sexta trompeta, está muy relacionado, muy relacionado con la séptima. Es decir, lo que es juicio y sellamiento van muy, es decir, están casi que unidos. ¿Por qué? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el juicio comienza en 1844, el juicio investigador. Pero nosotros no podemos desligar jamás juicio con sellamiento. ¿Por qué? Por eso el sexto elemento y el séptimo elemento en el libro de Apocalipsis van muy relacionados. Eso está pegadito. ¿Por qué? Porque cuando comienza el juicio, inmediatamente comienza el sellamiento. Por eso en los sellos aparece en el sexto. ¿Por qué? Cuando comienza el juicio investigador en 1844, inmediatamente el primer caso que se va a sellar es Adán y Eva. Entonces, comienza el juicio sobre ellos, inmediatamente se hace un sello. Ellos están ya sellados o para salvación o para perdición. Pero ¿qué pasa hoy antes de que Cristo venga, antes de que se acabe el tiempo de gracia? Recordemos que el sellamiento va a estar cifrado en los vivos. ¿Por qué? Porque cuando ya Cristo se levante, él ya debe haber sellado a los 144,000 y debe ser un corto lapso porque ellos no deben morir.
Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta iglesia está íntimamente ligado con el séptimo. Por eso, cuando hablamos de juicio y sellamiento, estamos hablando prácticamente del mismo evento porque no puede haber uno sin el otro. Ahora, el séptimo sello del capítulo 8, ¿verdad? Nos habla de que ya Jesús, hubo silencio en el cielo, es decir, ya cuando culmina la parte del sellamiento, ya cuando no hay más intercesión, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero mostrar es que eso, el sellamiento y el juicio van junticos, es decir, 6 y 7 van casi que íntimamente ligados. ¿Me escuchan? Se escucha fuerte y claro. Ok, más o menos sí se entendió, sí se comprendió. Sí, yo entendí. Lo que pasa es que no hay como tal una separación entre, bueno, se abre el sexto sello, viene el juicio y luego cerramos y luego volvemos a abrir otro sello para sellar, no, sino que van íntimamente relacionados. Así es el proceso. Sí, y ¿sabes dónde se repite, ya que lo nombras, mi viejo? Cuando nosotros vemos qué pasa por lo menos en los pies, el hierro con barro, es necesario, y estoy en eso justamente en estos días, porque son tantos elementos, porque no nos señala cuándo, es decir, eh, requiere un poquito más de profundidad, porque es sumamente unido, es decir, casi si no es por las fechas, nosotros no identificamos cuándo es que se une el barro con el hierro, porque es un evento donde se une, ocurre uno y ocurre el otro en el mismo tiempo. Bueno, muchachos, creo que aquí hay otra pregunta. El método de Dios para transmitir el mensaje profético en Daniel y Apocalipsis es repetitivo, aunque cambien los símbolos, pero el mensaje es el mismo. Correcto, correcto. Y de verdad, muchachos, gracias por la oportunidad y espero que sigamos creciendo en Cristo. Eso es lo más importante. Tenemos un mensaje que llevar al mundo. Qué bonito es que Dios nos los dé con tanta claridad. Yo me siento agradecido por eso y le agradezco porque nos ha llamado en este tiempo para poder servirle con una luz que de verdad las épocas pasadas no tuvieron el privilegio de tenerla. Por eso esto requiere de nosotros más entrega, más pasión, más servicio y, y más darnos por esta iglesia que es la perfecta, es la iglesia de Cristo. Y lo corrobora ese número 7. Bueno, Argenis, ya yo creo que hemos culminado. Te agradezco, viejo, porque nos pudimos reunir para esto y esperamos también que se pueda repetir en otra oportunidad. Gracias, Alfran, gracias. Yo no sé si hay algún otro compañero que desea acotar algo, que desea compartir con nosotros.